Jóvenes, continuaremos ahora revisando otras leyes para usar luego en la simplificación de proposiciones. ¿Está bien? Veamos. La ley 6 es la ley distributiva. Para revisar rápidamente, esta ley dice que P o Q y R puedo yo distribuir esta necesidad de juntarse que tiene el P. P o Q y P o R. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo usar, o sea, son equivalentes. Puedo usar también el P y Q o R como P y Q o P y R. ¿Está bien? Podemos usar, tenemos esas proposiciones. La bicondicional simplemente dice P si solo si Q es equivalente a P entonces Q y Q entonces P. Entonces así tenemos varias leyes. Tenemos la ley de la absorción, que se usa también bastante. P o Q es equivalente a P. P y no P o Q es equivalente a P y Q. P o P y Q es equivalente a P. Entonces, como ustedes pueden ver, P o no P y Q es equivalente a P o Q. Entonces, ahora tengo la ley de la transposición. La ley de la transposición dice P, entonces Q es equivalente a no Q, entonces no P. O también llamada la contrapositiva, ¿no? Luego tengo el P si solo si Q es el no Q si solo si no P. ¿Estamos de acuerdo? Las leyes de la transposición. La ley número 10 dice no P y Q es la ley de Morgan. Las leyes de Morgan hay dos. No P y Q es exactamente igual que no P o no Q. O sea, ya se sale el paréntesis y cada uno con su signo, pero cambia de conjunción a disyunción. Exactamente igual en el otro caso, no P o Q sería equivalente a no P y no Q. ¿Estamos de acuerdo? Rápido, estoy repasando simplemente. Y aquí hay un elemento de razonamiento que se llaman las formas normales, muy simple, muy fácil también de analizar. Verdadero y verdadero, cualquiera sea el caso de las proposiciones, si tú tienes la seguridad de que una proposición pequeña, compuesta pero pequeña, es verdadero y la otra también, entonces la proposición completa siempre será verdadero. Y si se nos da el caso que tenemos un verdadero y tenemos una proposición cualquiera, será equivalente a la proposición porque el verdadero no va a ser el que define por la conjunción, el que va a definir va a ser el P. Exactamente igual si yo tengo un falso y P, esa proposición siempre va a ser falsa, fuere lo que fuere P. ¿Estamos de acuerdo? En la disyunción tenemos dos opciones. Falso o falso es igual a falso, todos conocemos falso o P va a ser el P. El P va a terminar, porque si P es falso, entonces todo va a ser falso. Si P es verdadero, todo va a ser verdadero. Por eso es equivalente a P. Igual, verdadero o P es igual a verdadero, porque fuera lo que pase con P, esto siempre va a ser igual. ¿Estamos de acuerdo? Y finalmente, P o no P es verdadero. ¿Por qué? Porque si P es falso, el no P será verdadero. Y si P es verdadero, el no P será falso. Entonces siempre no va a haber forma. De alguna manera siempre va a ser verdadero. El tercio excluido de la disyunción. Ahora en la conjunción, ¿qué pasa en la conjunción? P y no P siempre será falso. ¿Estamos de acuerdo? P y no P siempre será falso. ¿Por qué? Porque si P es verdadero, no P será falso. Entonces por la conjunción, la regla dice que siempre será falso. Vamos a usar estas proposiciones, estas equivalencias. Vamos a usar ahora en un ejemplo, en un segundo ejemplo. Veamos. Tenemos una proposición, nos piden simplificar la proposición y nos dicen simplificar Q y P, entonces no Q, todo y P. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tú miras y dices, tu primera mirada, ¿cuál de aquellos voy a simplificar? Dentro de los corchetes encuentras que hay una implicación, entonces tú dices, puedo usar la condicional. Entonces tú simplemente dices, ¿qué decía la condicional? Y luego nosotros miramos que la condicional decía que este P, entonces yo diría que aquí es el P, entonces Q simplemente es no P o Q. Entonces eso aplicas y ya tendrías todo lo que está en P es no P y Q o no Q. ¿Estamos de acuerdo? Entonces simplemente lo copias igual al Q, pero el Q en el fondo es no Q. Una pequeña confusión. Pero, ¿por qué usamos esa equivalencia? ¿Por qué decimos que es así? Por la ley condicional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora estamos reconvirtiendo lo que está dentro del corchete por la ley condicional a la segunda parte que está dentro del corchete.
Y luego tú observas lo que está dentro del corchete y observas que hay una negación de una conjunción, o sea, la negación de Q y P. Entonces tú dices, pero puedo hacer algo. Por la ley de Morgan, esto lo puedes separar. ¿De qué forma puedes separarlo? Esto se puede separar no Q o no P. La ley de Morgan me dice que puedo hacer eso. Entonces tú ya te das cuenta que ya estás en un paso muy fácil porque aquí tienes no Q o no P o no Q. Entonces tú dices, si yo junto el no Q con el otro no Q, se va a poder arreglar. Así que vas a hacer una simple conmutativa. La primera proposición lo pones a la derecha y la segunda a la izquierda por la ley conmutativa. Luego que está acomodado, tú dices, yo puedo asociar lo que está dentro del corchete, lo puedo asociar de distinta forma, por la ley asociativa. Entonces, en lugar de que esté no Q o no P, simplemente asocias no Q o no Q. Entonces ya tendrías, por la ley asociativa, ya está más fácil. Luego te acuerdas, ese no Q o no Q lo puedes reconvertir en un solo no Q por la ley de idempotencia. Entonces, rápidamente pasas, ya estás simplificando y de aquí nosotros podemos aplicar conmutativo. Voy a cambiar ese IP, lo voy a poner al otro lado por la conmutativa, entonces de la conjunción. Y luego, ¿ya para qué estamos haciendo esto? Para aplicar de forma directa la ley de Morgan. Entonces yo tendría P quiere hacer conjunción con no Q o P quiere hacer conjunción con no P. Entonces, tenemos por la ley distributiva. Estoy aplicando la ley distributiva en este caso. Se está distribuyendo. Es una equivalencia que ya hemos mencionado. Entonces descubrimos algo. Aquí tengo un P y no P. Y te acuerdas de esta ley, ¿no? P y no P. Perdón, P y no Q. Lo copio igual. Pero en el otro lado tengo P y no P. Y ese P y no P siempre va a ser falso. ¿Se acuerdan? Por el tercio excluido. Siempre va a ser falso. Eso ya explicamos. Entonces copio porque la regla me dice igual. Entonces, si tengo una proposición o un falso, entonces el falso no determina. ¿Quién determina? La proposición. ¿Por qué? Porque si la proposición P y no Q es verdadera, simplemente va a ocurrir que toda la proposición es verdadera. Y si la proposición P y no Q es falsa, toda la proposición va a ser falsa. Entonces el que determina es la proposición. Por lo tanto, cuando yo tengo una proposición cualquiera, dice el tercio excluido, si tengo una proposición cualquiera o falso, entonces se queda la proposición solita. ¿Estamos de acuerdo? Por la forma normal. ¿Está bien? Por la forma normal, ese P y no Q se queda solo. ¿Estamos de acuerdo? Muy fácil. Ahora vamos a un tercer ejemplo de manera más simple. Simplificar la proposición, ahora ya tenemos uno un poquito más complejo. Al parecer, tenemos una proposición que dice no P y Q, entonces no R y R. Todo en corchete y no Q. Simplemente tú tienes que observar y decir con cuál comienzo. Y te das cuenta que aquí hay algo interesante. Tú te das cuenta, dices, voy a trabajar con el no R y R. ¿Por qué? Yo recuerdo algo. ¿Qué pasa con esa proposición? Yo puedo usar la proposición del excluido, la equivalencia del tercio excluido, y el no R y R siempre va a ser falso. Entonces ya tienes algo que está muy acomodado para aplicar. Entonces tú dices aquí, ¿qué voy a usar ahora? Simplemente voy a usar la proposición, la condicional, la ley condicional. Y para usar la ley condicional, para explicar, aquí tú tienes que imaginarte que todo lo que está en paréntesis es P. Entonces tendrías P, entonces Q. Pero en este caso tienes P, entonces F. Entonces este P le pones una negación. Ahí está, le estamos poniendo una negación. O se convierte el entonces, se convierte en O y el F lo copias igual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora te acuerdas de algo. Y tú dices, SP, entonces yo tengo que, en primer lugar, voy a usar Morgan. ¿Estamos de acuerdo? Tú dices, no, miras aquí y dices, no, no P, sería este no, va al no P y cambia. El O ya se convertiría en O, no Q. Se distribuye la negación a las dos proposiciones simples. O F. Entonces aquí tú descubres algo interesante y dices, voy a dar el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? Nosotros miramos que en este caso el no P
por la ley de la doble negación, entonces ya solamente se queda en P. Entonces tú dices O, no Q. Lo copias igual y simplemente tienes OF. Luego, por la ley de la doble negación que se llama involución. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero ahora algo interesante ocurre aquí. Tienes un P o un falso. Y entonces tú dices, yo recuerdo que había una ley para esto. ¿Y cuál era esa ley? La ley me decía que ese P o un falso se queda la misma ley por la forma normal. ¿Por qué? Porque P o falso, fuera cualquiera la proposición P grande, P mayúscula, simplemente vamos a obtener el valor de P porque este P va a determinar. Porque si el P es falso, todo será falso. Si el P es verdadero, todo será verdadero. Entonces se queda el P solito. O sea, todo lo que está aquí. Entonces tú dices, se queda P, en este caso voy a marcar para que usted lo pueda para observar. Entonces este P se queda, aquí está, se queda todo. Entonces lo que estaba dentro del col 7 con el F, desaparece el F y se queda solo el P por la forma normal. Entonces te quedaría P o no Q y no Q. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tú dices, ahora voy a hacer un pequeño arreglo. Voy a hacer un pequeño arreglo. Voy a hacer un cambio. Simplemente este no Q lo voy a acomodar a la izquierda por la ley conmutativa y ya tengo una forma interesante. ¿Y cuál es la forma que tengo aquí? Entonces tú dices, simplemente dices, yo tengo no Q y no Q o P. Y te acuerdas de algo. Entonces tú dices, la ley de la absorción dice que cuando tengo aquí un P y P o Q, entonces yo me quedo con el P solamente. Eso dice la ley. Pero entonces tú dices, aquí tengo no Q y no Q o P, entonces me quedo solamente con el no Q. Entonces hemos llegado a simplificar de manera interesante esta proposición que al inicio parecía muy grande. ¿Estamos de acuerdo? Con esto ya ustedes están preparados para realizar próximas simplificaciones.